Hola familia humana, ¿cómo estáis? Espero que vibrando muy alto. Este vídeo de hoy es el primero de una serie en la que vamos a hablar de algo que pocas veces tenemos en cuenta y que no sabemos, que desconocemos de verdad el cómo nos afecta enormemente en todos los sentidos. Llevo largos meses estudiando ya muy en profundidad y de manera específica este asunto, como seguramente sabéis los seguidores habituales del canal. Y cada día me sorprende más y más lo que estoy viendo y comprobando. Porque claro, tengo la gran suerte de, al recibir vuestros cuestionarios para realizar los diferentes estudios que llevo a cabo, poder ver esas implicaciones de nombre dentro del árbol y de la estructura familiar. Pero es que va incluso mucho más allá todo esto, muchísimo más allá. Este tema me tiene maravillado, la verdad, y es que el nombre que llevamos y que recordemos no hemos escogido, crucial este dato, pues condiciona enormemente todo lo que somos y todo lo que hacemos, nuestro destino, como diferentes estudios han corroborado en las últimas décadas, y de los que hoy hablaremos, por cierto, algunos también más recientes. Porque el nombre nos condiciona el cómo hace que nos veamos a nosotros mismos de manera inconsciente. Nos condiciona la autoimagen, la autovaloración y la autopercepción. Y nos condiciona la autoestima, con lo importante que es este factor. Pero también condiciona el cómo hace que los demás nos vean. Y por tanto, claro, influye también de manera muy directa en nuestras relaciones sociales, personales, de pareja, laborales, etc. Imagina la diferencia que te presentes a alguien que no te conoce, con un nombre tan marcadamente negativo, Dolores, o con un nombre tan marcadamente positivo, Esperanza, por citar nombres clásicos. Sin querer, tú escuchas la palabra Dolores y tu inconsciente lo rechaza, porque nadie quiere dolor. Y sin querer escuchas la palabra esperanza y sientes conexión con ella en positivo, porque todos necesitamos esperanza, lógicamente. Incluso sin que esos nombres estén presentes en tu árbol familiar, ¿eh? Pero claro, y esto es importante, sin dejar de tener en cuenta, como hemos compartido en este canal, la conexión tan directa que existe entre, por ejemplo, dos ramas de un mismo árbol familiar si comparten nombre. Aquello de, es que la abuela se llamaba Carmen y era tan buena la pobre y sufrió tanto. Pues mira, en su honor, en su memoria, a nuestra hija le pondremos Carmen también, para honrar a la abuela. Y esto que se hace con toda la buena fe y con todo el amor del mundo es un grave error, porque estarás condicionando enormemente a tu hija al unirla a la vida y obra de la abuela que tanto sufrió. Y claro, le complicará mucho la vida a tu hijita, porque es que el inconsciente familiar funciona así. También hay muchos estudios que confirman todo esto, y yo desde luego lo puedo confirmar en primera persona, porque es que lo veo a diario al realizar esos diferentes estudios de árbol que llevo a cabo. No sabéis la de veces que la rama actual repite problemas y programas que ya vivió la rama pasada por compartir el nombre. Problemas de pareja, de no avance, de autodevaluación, económicos, etc. Pero es que hay más, mucho más, porque incluso la fonética, la sonoridad del nombre, el cómo suena al pronunciarlo, ya nos conecta con una determinada información. ¿No me creéis? Mirad, vamos a hacer un pequeño experimento. Observad estas dos imágenes un momentito, observarlas con atención. Veréis que son diferentes visualmente hablando, muy diferentes. Una de ellas se llama Kiki y la otra Buba. Este experimento ya se hizo en 1929, luego se hizo en el 47 y recientemente se hizo de nuevo. Y siempre, casi el 100% de las personas acertaban el nombre, solo al ver las imágenes. Para ti, ¿cuál es Kiki y cuál es Buba? Si quieres, dale a la pausa al vídeo y piénsalo un instante, porque vamos a resolver el enigma ya mismo. Seguramente has acertado, ¿eh? Kiki es la naranja y Buba la violeta. Y es que el 98% eligieron la forma redondeada como Buba y la puntiaguda como Kiki, sugiriendo, demostrando que el cerebro humano de alguna manera hace constantes asociaciones entre formas, colores, sonidos, en función de la información que hemos ido acumulando en nuestra mente inconsciente en el día a día, a lo largo de nuestra vida. Otro experimento, aún quizás más interesante, se hizo hace unos pocos años. Y en él se pone manifiesto la importancia de tu nombre y tu relación con él. La pregunta era muy simple. ¿Le gusta a usted su nombre?
Pregúntatelo. Y se vio una relación muy directa, entre las personas a las que no les gustaba su nombre y sentimientos de baja autoestima y de baja confianza en ellos mismos y en sus posibilidades, en sus capacidades. Y es que en realidad tu nombre es tu carta de presentación oficial, por así decirlo. ¿Mm? Y en este sentido, evidentemente, forma parte de tu propia identidad. Por lo tanto, si no te sientes bien con tu nombre, tiendes a no caerte bien, a no valorarte, a no proyectar confianza ni magnetismo social, saboteando de esa manera tus capacidades porque no las dejas salir, te inhibes. Más estudios recientes demostraron que las personas con nombres considerados pasados de moda, nombres antiguos, tenían menos aceptación en las aplicaciones de citas, tipo Tinder, y eran vistas como menos atractivas. Incluso se probó en otro estudio que la misma persona, exactamente la misma persona presentada con diferentes nombres, se percibía de manera totalmente diferente. La misma persona presentada, pongamos, con el nombre de Lourdes o Lola o Judith, era percibida como más o menos atractiva, más o menos inteligente, más o menos sincera, en función del nombre, simplemente. Espectacular. Eso indica que el nombre hace que nos vean de una u otra manera. Y, por supuesto, cambiando el nombre, podemos hacer que nos vean de manera diferente. Es como nuestra marca. Y más estudios aún. Este otro realizado en la Universidad de Pekín, un macroestudio, cotejó los nombres de cientos de miles de personas que habían sido condenadas por delitos. Sorprendentemente vieron que las personas que tenían nombres, digamos, poco populares, poco comunes, y que se percibían por el colectivo como negativos, tenían muchísimas más probabilidades de, bueno, pues cometer crímenes y tener una vida delincuencial. Claro, de alguna manera desde pequeños esas personas recibieron el rechazo, quizás no explícito, pero sí a nivel inconsciente, en comunicación no verbal, en lenguaje corporal, eh, incluso por cómo les trataban los demás sin ser conscientes de ello. Y eso generó una situación continuada de, pues eso, de rechazo, no me quieren, no me aceptan, una sensación de no encajar y de ser vistos como personas negativas sin saber ellos por qué, que les predispuso a caer en la criminalidad, confirmando el prejuicio. Tremendo, ¿eh? Claro, es que si estamos dañados emocionalmente y sentimos que no nos aceptan desde la cuna, todo lo demás se tambalea. Pero no solo eso. También descubrieron que aquellos con nombres, digamos, más exóticos, más raros, tenían también más probabilidades de acabar dedicándose a profesiones u oficios también raros, menos comunes. Parecía que el nombre, fuera de lo común, te empujaba a vivir una vida fuera de lo común. Y vieron, por ejemplo, que muchos artistas, actores o personas en general con profesiones poco convencionales y más creativas tenían nombres poco convencionales. Y no solo en la manera de ganarse la vida, las personas con nombres originales suelen desarrollar personalidades originales, poco convencionales, siendo a ojos de los demás muchas veces pues personas extrañas, difíciles de encasillar o de comprender, al ser también más libres y creativas y ver la vida con ojos mucho más abiertos que la mayoría. Una prueba más de que el nombre nos condiciona ya desde la cuna. Ah, y por cierto, este mismo estudio que os acabo de comentar, que se hizo en Pekín, se realizó también en Estados Unidos, por tanto en un contexto social muy diferente, concretamente en la Universidad de Harvard. Y las conclusiones, bueno, es que sorprendentemente fueron idénticas. Es que hay infinidad de estudios al respecto de los nombres. Uno de ellos sugiere que hay nombres relacionados con el éxito empresarial, laboral, económico, y otros con el fracaso. Claro, si tú durante toda la vida has visto películas, series, etcétera, que cogen una serie de nombres asociados a hombres de negocios exitosos, eso queda grabado. Y si llevas ese nombre o conoces a personas con ese nombre, eso te afecta. Lo mismo con las mujeres, evidentemente. Es que estamos hablando de inconsciente colectivo. Si yo te digo el nombre de Donald, para hablar de un nombre global, a la mayoría de nosotros rápidamente se nos viene a la cabeza Trump. Donald Trump. Y su vida, evidentemente, su imagen. Y si te dijera Barack, te vendría el nombre de Obama, y su vida y su imagen. Y la filia o fobia que tú ya sientas por esas personas, claro, se activa. Pero imagina que te dijera el nombre de Adolf.
A muchas personas se les vendría a la cabeza Hitler, ¿verdad? Y ahora, si os dijera Vladimir, a muchos se nos vendría Putin, ¿cierto? Por ejemplo, estoy seguro que ahora en Ucrania, para el inconsciente colectivo del país, el nombre de Vladimir va a estar unido, en general, con connotaciones negativas. Y se dejará de poner a los niños. ¿Imaginas lo que sería para una persona ucraniana que ha podido perder a un ser querido, o ha sido bombardeada, o lo ha vivido de muy cerca, claro, conocer a alguien en un futuro que se llame Vladimir? Sin querer, de manera inconsciente, va a sentir rechazo por esa persona, porque lo asocia a dolor, a sufrimiento, a miedo. Es que el inconsciente no deja de trabajar. Se hizo también un estudio, hace décadas, al respecto en este sentido. Y se preguntó únicamente a personas de origen judío qué sentían al conocer a una persona que se llamara Adolf. El 99 sentían desprecio, rechazo, miedo, repulsión a ese nombre y a la persona que lo llevaba, sin conocerla, ¿eh? Y es que los nombres nos conectan a experiencias, a emociones, a informaciones de manera consciente o inconsciente. Porque cada palabra, de hecho, pero sobre todo cada nombre, te conecta con una determinada vibración, con una determinada información que lo define y le da sentido, sea, insisto, de manera consciente o inconsciente. Y puede ser, claro, en el inconsciente familiar, en el inconsciente nacional, de país, o el inconsciente colectivo, de humanidad. Como ahora cuando hablábamos del colectivo judío en relación a los nazis. Por ejemplo, no es lo mismo llamarse Nicolás en España que en Venezuela. No tienen las mismas connotaciones. Por eso es tan importante el nombre. Y tampoco vas a ver el nombre de Nicolás con los mismos ojos, te va a generar la misma reacción si eres seguidor de Maduro o lo odias, lógicamente. Y además, por supuestísimo, que cada nombre se traduce también a números. Y ahí sí entra totalmente la conexión inconsciente, porque se mueven fuerzas que no somos capaces de ver a simple vista. No son conscientes, pero que nos afectan desde el inconsciente. Incluso los nombres pueden condicionar nuestra capacidad para ser amados, para sentirnos integrados, incluso para desarrollar nuestra orientación sexual. Es que hay estudios al respecto tremendos, ¿eh? Incluso para elegir dónde queremos vivir, en función del nombre que nos ponen. Os pondré un ejemplo para acabar este primer vídeo de hoy, que ya veis que es un tema que me apasiona, sobre nombres, que es muy curioso. Si yo os digo, me llamo Noé, seguro que la mayoría de vosotros, porque habéis tenido una educación judeocristiana como yo, se os viene a la cabeza el arca de Noé, ¿verdad? Noé y su arca. Pues curiosamente, cuando se les preguntó en otro de estos estudios acerca del nombre a personas con la misma base judeocristiana que tenemos nosotros, percibían a Noé, a ese hombre llamado Noé, como un hombre de salvador, de persona que sin conocerla confiarías en ella sin dudarlo, a la que dejarías las llaves de tu casa sin pensarlo dos veces, porque te da confianza. Pero ¿qué pasa si yo te digo, hola, no me conoces de nada? Yo digo, me llamo Judas. Seguramente ese inconsciente colectivo te alertará. No te fiarás de mí, Judas era un traidor, Judas me va a vender, no confíes en él. Es que los nombres en mayor o menor medida que llevamos hacen que nos veamos a nosotros mismos y nos vean los demás de una manera determinada. Y que nos traten, claro, de una manera determinada. Según que el nombre les despierte algún recuerdo, algún prejuicio, alguna experiencia positiva o negativa personal, o, como digo, instalada, inconsciente colectivo, en este caso, pues de educación judeocristiana. Incluso, para acabar con el nombre de Noé, y esto realmente es que me parece espectacular, se vio que si te llamabas Noé, tenías mayor necesidad de escuchar a los demás, de apoyarles, de ayudarles en definitiva, de prestarles auxilio. Y también las personas con este nombre, Noé, tenían una mayor conexión con el agua, con el mar, con los ríos, etc. Y sobre todo, y esto ya me parece de traca, tenían muchas de ellas predisposición por, aunque no hubieran nacido cerca del mar, acabar viviendo cerca del mar, lo buscaban. Y cuando esto sucedía, su salud mejoraba ostensiblemente. Es decir, en cierto modo el nombre nos puede incluso programar para elegir dónde vivimos, con quién lo hacemos, cómo va a desarrollarse nuestra personalidad socialmente, e incluso nos va a predisponer a tener ciertos problemas de salud. Creo que es un campo que se está explorando ahora mismo, muy reciente, desde la visión científica, quiero decir, pero vamos a ver cosas maravillosas en los próximos años al respecto. Y no tengo duda, porque como digo, aunque esto va arrancando, pero ya están apareciendo estudios muy recientes de la importancia de la fonética, del sonido
en las palabras y en los nombres que utilizamos al hablar. Lo comentaremos, en estos sucesivos vídeos. Y ya en este siguiente vídeo hablaremos sobre el poder de los nombres en nuestras vidas, con ejemplos prácticos, porque como digo, llevo meses estudiando esto y relacionándolo con la numerología de una manera muy directa y bueno, claro, es que no dejo de sorprenderme. De verdad que yo creo que os va a sorprender mucho también lo que vamos a compartir en estos próximos vídeos. Y es que cada nombre también debe ser traducido a números, para entender las resonancias totales que eso implica. Si en tu árbol familiar la clave del 5 es una clase negativa, que está asociada a programas inconscientes negativos, a experiencias negativas, y tu nombre traducido nos da 5, estarás resonando con esa clave negativa y tendrás enorme predisposición a repetir esos programas de árbol. Y cambiando el nombre o añadiendo simplemente una letra o otro nombre, acompañando al tuyo, ayudas a desactivar esa conexión negativa. Precisamente pongo este ejemplo porque hice un estudio reciente, hace muy poquito, con una madre que se llama Adela y que puso a su hija Valeria, siendo estos dos nombres un 5, traducidos por el alfabeto pitagórico. Ambos nos dan al 5. Cuando en su mapa, el 5 ya les conectaba con problemas de dinero. Y al cambiar esos nombres, de repente en pocos días llegaron golpes de buena suerte en lo económico. Es que es alucinante, ¿eh? Pero es que esto viene de muy lejos. Y ya culturas milenarias, no solo la griega, a la que hablamos del alfabeto pitagórico, eh, trabajaban estos asuntos. ¿Sabéis, por ejemplo, la relación tan directa entre los nombres y la práctica milenaria del Feng Shui chino? El cómo simplemente cambiando el nombre se producen incluso curaciones de problemas de salud. Suena fuerte, lo sé, pero esto ocurre muchas veces. Solo que no es fácil, claro, yo lo entiendo desde la ciencia más ortodoxa, entender por qué esto sucede. Pero que algo no se pueda explicar aún no significa que no sea real y que esté sucediendo. Mira, te dejo un pequeño juego, un pequeño experimento que puedes realizar de manera muy sencilla. Colócate delante del espejo y utiliza otro nombre para referirte a ti mismo o a ti misma. Llámate por un nombre diferente que te llame la atención, que te guste, que te resuene. Y a ver qué conexión sientes con ese nombre y cómo te hace sentir. ¿Mm? Y haz esto durante unos cuantos días, muchas veces al día, para ver cómo tu inconsciente te guía, porque muchas veces ya nos dice cuál es el nombre más adecuado que debemos llevar para avanzar. Pruébalo y quizás te sorprendas de lo que sientes, en esa conexión con tu nuevo nombre. En fin, hablaremos más en profundidad de todo esto en el siguiente vídeo. ¿Vale? Así que muchísimas gracias por estar ahí y hasta entonces. Sed felices.